como habrán notado, en algunas prácticas le faltaba conocer una fuerza, igual son 2 o 3 ejercicios nomás. Eh, Ahora recién hay alguno más en trabajo de energía, que era entender el comportamiento de una fuerza en particular, que es la que produce un muelle o resorte. ¿Sí? Yo elegí cambiar un poquito el camino y dar todo junto, como hacen algunas bibliografías, y no tirar una fuerza así sin mucho sentido cuando uno ve dinámica por ahí. Pero la primera pregunta que uno tiene que hacerse, que, ¿qué es un muelle o un resorte? ¿Sí? Un muelle o un resorte es un arrollamiento en particular, ¿sí? Eh, lo que se dice un arrollamiento con forma de hélice, ¿no? Una cosa así. Un alambre, por ejemplo, rígido, y también salga de lo mejor, ¿sí? Que tiene la particularidad que uno lo puede estirar, y si no lo estira demasiado, dentro de lo que se conocen como los límites elásticos, retorna a su posición original, ¿sí? Uno lo puede, si uno, por ejemplo, un resorte, que lo típico es pensarlo de esta manera, uno lo ejemplifica así, ¿sí? Se grafica de esta manera, por ejemplo, lo tiene atado a un cuerpo y uno lo puede estirar, ¿sí? Uno lo tiene en una posición, estaba el cuerpo, por ejemplo, junto al resorte acá, y lo agarra y le hace alguna fuerza al cuerpo y lo estira hasta una nueva posición. Lo desplazó, ¿no? Hasta para acá. Lo suelta y el cuerpo, después de un cierto intervalo de tiempo, vuelve a la posición que tenía inicialmente. Vamos a llamarla X0, esta posición X. Entonces, uno lo estira, el resorte tiene un pequeño desplazamiento, un delta X, ¿sí? Lo saca de su posición natural, lo estira y vuelve, ¿sí? Mientras sea dentro de los límites elásticos de ese resorte o muelle, recupera su forma. En realidad, todos estos sistemas de muelles o resortes, en un cierto intervalo, tienen una relación entre la fuerza que uno le aplica o el desplazamiento que se produce y la fuerza que uno aplica. O si quieren, si uno le hace una fuerza a ese resorte, se estira una cierta cantidad. La relación dentro de los límites elásticos entre la fuerza y ese desplazamiento es lineal, en principio, dentro de los límites elásticos. ¿Sí? Entonces, dentro de una cierta región, que es cuando recupera su forma, la relación entre la fuerza y el desplazamiento o el estiramiento del resorte es lineal. O sea, este punto se le conoce habitualmente como límite elástico. ¿Sí? Después de esa posición hace una cosa más extraña, como que sube, baja y después sube de vuelta. ¿Sí? ¿No? A esta región, habitualmente a nosotros no nos interesa esto, pero a esta región se le llama elástica plástica, elástica plástica, y esta región, a partir de acá, se llama plástica. O sea, la elástica plástica, cuando sobrepaso o le hago demasiada fuerza, lo estiro demasiado, porque le hago mucha fuerza a un resorte que supera el límite elástico, puede intentar recuperar su forma, es decir, vuelve o intenta recuperar su forma, pero no recupera su formato natural. ¿Sí? Es como que el resorte vuelve para atrás, pero no todo lo que pudiera. Entonces, esa es una región, se llama una región chiquitita que es elástico-plástica, porque todavía intenta recuperar su forma, pero no alcanza a recuperar totalmente. Y después empieza una región plástica donde la deformación ya no puede hacerle nada, ya no vuelve a su forma natural el resorte o muelle. ¿Sí? Que esa es la región plástica. Nosotros vamos a trabajar en la región elástica, ¿sí? Que en la región elástica
¿sí? Uno puede encontrar una relación entre la fuerza y el desplazamiento. Es una relación lineal, ¿sí? Y esa relación entre la fuerza que aplica el desplazamiento que se produce en el resorte o el estiramiento que se produce, se conoce como ley de Hooke. Es un carácter experimental, es empírico esto, entonces no hay mucho para decir, ¿no? Es decir, las leyes empíricas salen de experimentos, uno encuentra experimentos, 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 la ajusta con un modelo matemático, es decir, tiene una ecuación que describe ese comportamiento dentro de ciertos límites y funciona dentro de las hipótesis del modelo que esté laburando. Entonces, este es un modelo que nace experimentalmente. La fuerza, si quieren, yo estiro un resorte y el resorte hace una fuerza en sentido contrario, tratando de recuperar su posición natural, ¿sí? Y la fuerza esa que hace el resorte la puedo escribir como menos una constante, que se llama constante elástica, nosotros vamos a escribir por delta X. En realidad vamos a escribir el módulo porque no estamos asignando una dirección en particular todavía. Hay que ver si la fuerza es en X, en Y, depende cómo esté analizando el sistema. Esta constante se le llama constante elástica y delta X es el estiramiento o elongación, ¿no? Del resorte o elongación. ¿Sí? Lo que estamos, cuando graficamos acá, fíjense que lo que estamos graficando es el módulo de la fuerza. El signo menos, si yo pusiese acá, si quisiera hacerlo mejor, pongo un eje Y y acá pongo un eje X, entonces yo podría escribir para este caso la fuerza como un delta X, voy a poner un delta X para el desplazamiento, o poner delta X directamente en módulo y poner el versor Y, ¿sí? Depende de cómo quiera elegir eso. Entonces, esta es una ley empírica. El signo menos, ¿por qué? ¿Por qué creen que lleva el signo menos? La ley de Hooke. Porque la fuerza que hace el resorte es en sentido contrario al desplazamiento. Exactamente, exactamente. O sea, el signo menos es porque es una fuerza que intenta restaurar la posición que tenía del resorte. Se opone a la causa, vos estás tirando del cuerpo y el resorte no le gusta. ¿Qué trata? De volver a su posición de equilibrio, si querés, o su posición natural. ¿Está? Entonces eso por eso lleva el signo menos. Entonces, es una fuerza muy particular, nace con un carácter empírico y dentro de los límites elásticos de un resorte o muelle puedo decir que la relación es lineal. Vamos a hacer algún problemita para entender cómo funciona el comportamiento de un resorte. Y para eso vamos a mirar este problemita, no sé qué tanto se ve ahí, va, queda muy chiquito. Ahí está. Como siempre hacemos, tratamos de ver el tema en particular, es una ley de carácter empírico, así no hay mucho para discutir. O sea, los experimentos se hicieron hasta el cansancio y verifican esa relación. Entonces, lo que tratamos es hacer un problemita para entender cómo funciona. Entonces, le vamos a enunciar que un muelle alcanza una longitud de 35 centímetros cuando tiramos de él con una fuerza de 50 newton. Si lo hacemos con una fuerza de 6 newton, la longitud final es de 40 centímetros. ¿Cuánto mide cuánto me interpone una fuerza? ¿Cuál es el valor de la constante elástica del muelle? Entonces, es como si pusiéramos un sistema de referencia, ¿no? Una cosa así. Y tenemos dos situaciones para describir. Voy a decir que este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Yo tengo el muelle agarrado acá
y le hago en el extremo del resorte, lo puedo pensar como que está agarrado a un cuerpo, ¿no? ¿O no? Es lo mismo, a fines prácticos, ¿sí? Estaba en una posición natural que llamé X0 y le apliqué una fuerza y lo estiré hasta una posición final, ¿sí? Lo estiré hasta una posición final que de acuerdo me puse en nuestro sistema de referencia es de 35 centímetros. Cuando apliqué una fuerza, lo que se hace es, si quieren, lo que habitualmente se dice, bueno, el cuerpo tenía un cuerpo anexado a este resorte, ¿no? Ahí está. Lo que hicimos es aplicar una fuerza sobre el cuerpo de 50 newton. No le pongo carácter vectorial porque estoy escribiendo sobre un eje, puedo evitarme esa parte porque sé que toda la fuerza va a estar en el eje X, ¿no? Le aplico una fuerza de 100 newton y la longitud final son de 40 centímetros, es decir que el resorte lo estiré más aún. Cuando apliqué una fuerza de 100 newton. ¿Sí? La posición de referencia o la posición natural la llamo X0 y esta es la posición final para la segunda condición que es de 40 centímetros. O sea, yo estiro, hago una fuerza de 100 y el resorte ¿qué hace? Una fuerza en sentido contrario hasta que llega a una posición de equilibrio, ¿no? O sea que la fuerza del resorte es igual a ¿qué? A 50 newton. Estiro un poco más, se estira un poco más el resorte y la fuerza del resorte aumenta hasta que equilibra esa fuerza externa, que es de 100 newton, y el cuerpo se queda quietito. O sea que en esta condición, esta fuerza, que es de 50 newton, F la puedo escribir como un delta X. Y acá también, al tomar F', lo puedo escribir, perdón, me olvidé la constante elástica por delta X, y en este caso va a ser la constante elástica, la misma, por delta X'. ¿Por qué la misma? Porque la constante elástica es una característica del resorte, la pendiente que me da entre la relación entre la fuerza y el desplazamiento. Si tengo hecho un resorte muy rígido de alambre muy duro, no es lo mismo que tenga hecho un resorte de alambre finito. La constante elástica, por más que geométricamente sean iguales, no es exactamente la misma. O sea que en esta condición, en el primer estado, yo podría ver que 50 newton es igual a la constante elástica del resorte por delta X. La posición final es 35 centímetros, o si queremos escribirla en metros, para que sea un poquito mejor, 0,35 metros menos la posición inicial o natural del resorte, cuando no hacía ninguna fuerza sobre el cuerpo. Cuando le aplico una fuerza 6 newton, llega al equilibrio luego de estirarse, ¿cuánto? Hasta 40 centímetros. Uy, vuelta y medio. Qué cosa, ¿eh? O sea que esto es 0,4 metros menos x0. Ya sabemos que esto está en metros. Entonces, me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿o no? Puedo saber la longitud natural del resorte, es decir, la longitud que tiene cuando no le tengo que aplicar ningún estiramiento, cuando está en equilibrio naturalmente, sin que actúe ninguna fuerza externa. Sí. Puedo saber la constante elástica del resorte, esa constante que depende de las características de construcción del resorte y del material que está hecho. ¿Sí? Sí puedo. Lo único que tengo que hacer es despejar. Digo, bueno, acá, sí, hay distintas maneras de hacerlo, pero tengo ecuación 1, ecuación 2. Entonces, ¿qué hago? De la ecuación 1
podría sacar que K, la constante elástica, la puedo escribir unos 50 newton sobre 0,35 menos x0, ¿no? ¿Y qué hago? Reemplazo en la ecuación 2. O sea que 100 newton es igual a K, son 50 newton sobre 0,35 x0 por 0,4 menos x0. Si cancelo todo lo que tiene que ver con newtons, esto con esto me da un 2, ¿no? O sea que rápidamente puedo sacar x0 porque paso, esto está dividiendo al otro lado y multiplica por 2, o sea 0,35 por 2 me da, voy a evitar los paréntesis, esto me da 0,7 menos 2 veces x0, me queda igual a ¿quién? 0,4 menos x0. 0,4 pasa por el otro lado, 0,7 menos 0,4 igual a 2x0 menos x0. O sea que esto que me da 0,4 menos 0,7, 0,3 metros, esto es igual a x0. O sea que la posición natural del resorte, sin que yo estire, sin que intente apartarlo de equilibrio, es de 0,3 metros con respecto a nuestro sistema de referencia que lo pusimos donde está agarrado el resorte, ¿o no? Ahora, si conozco eso, puedo volver, agarro la ecuación que tengo más a mano, que es esta que veo acá, 50 newton dividido 0,35 metros menos 0,3 metros, ¿o no? ¿Cuánto da acá? Yo necesito la cuenta. ¿Cuánto se da acá? 1000. ¿1000? Sí. Bueno, la constante elástica es 1000 newton sobre metro. Esto también nos sirve el ejercicio para ver las unidades de la constante elástica. Si la ley de Hooke dice que la fuerza que hace un resorte, esa fuerza restitutiva que hace el resorte, es K por X, ¿sí? O K por delta X, la fuerza en el sistema de K es 60 newton, no queda otra que la constante elástica sea newton sobre metro, para que multiplica por el desplazamiento, la elongación, el estiramiento del resorte, que es en metros, me quede en newton, ¿sí? Entonces pude sacar la constante elástica del resorte, que depende del resorte. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Sí? Veamos otro ejemplito. Me gusta tratar de hacer algunos ejemplitos para que puedan eh, entender la idea. Ahí. Ojalá sea grande para que lo vean bien. Leanlo, así lo interpretan y hacemos el dibujo para ver si lo entendieron así. Entonces, dice, la longitud en equilibrio de un muelle que cuelga del techo es 9 centímetros. O sea, nosotros podemos pensar que pongo un sistema de referencia acá arriba, ¿no? Y digo así. Este eje es X. Entonces, la posición de referencia x0 la tengo, son 9 centímetros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no es? Te dice,
Cuando colgamos de ese mismo resorte una masa de 5 kilogramos, su longitud es 10. Lo cuelgo, le cuelgo una masa cuando está solo, libre, no pasa nada. Le cuelgo una masa, ¿sí? Y pasa a hacer su posición de equilibrio. Esto cuando son 10 centímetros, ¿no? Dice, ¿cuál será la longitud que adquiere el muelle cuando colgamos de él una masa de 8 kilogramos? Bueno, para ahora le cuelgo otra masa de 8 kilogramos. Lo que hago es estirarlo un poco más hasta que alcanza una nueva posición de equilibrio. Esta va la masa M1, acá la masa M2. M1 es de 5 kilogramos, M2 es de 8 kilogramos. Entonces, no sé cuál es la posición de equilibrio para cuando le pongo 8 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando acá llega el equilibrio, en la segunda condición, tengo la fuerza que hace el resorte menos ¿quién? El peso. 1, vamos a llamarle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta condición, yo podría escribir la fuerza que hace el resorte menos el peso tiene que dar ¿cuánto? 0 porque está en equilibrio, ¿o no? La fuerza que hace el resorte, yo la puedo escribir como K por delta X. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? A M por G. Delta X lo tengo. O sea que puedo sacar K, que es M1G, que le he puesto M1. Entonces K es M1G sobre delta X. Y vamos a llamar delta X1 para que quede más elegante. Toco en 1. Ahora voy a reemplazo. Y la constante elástica del resorte es la masa, que son 5 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, dividido 1 centímetro, ¿no? Era porque pasaba de 9 centímetros la longitud natural del resorte a 10 centímetros. O sea que esto es 1 centímetro, o sea que son 1 por 10 a la menos 2 metros, ¿o no? Entonces la constante elástica, vamos a ver quién hace la cuenta, me queda 5 por 9,8 por 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? 5 por 9,8 con 5 por 9,8 por 100. Si yo no me equivoqué en las cuentas, esto da 4.900 newton sobre metro. Ahora ya conozco la constante de esa condición de equilibrio, saqué la constante elástica. Entonces ahora sí puedo ver cuánto se va a estirar acá. ¿Cuál es el estiramiento? Entonces lo que hago es decir, bueno, en esta condición actúa otro peso, peso 2, y la fuerza elástica va a ser otra, prima y peso 2. ¿O no? La fuerza elástica aumentó porque se estiró más. Entonces, si yo planteo la sumatoria de fuerzas, la que es la fuerza elástica menos el peso 2, tiene que dar 0 porque se halla en equilibrio. ¿O no? Llega a una nueva posición de equilibrio del resorte, cuando cuelgo la segunda masa. La fuerza elástica, ¿quién es? La constante elástica por delta x2 igual a ¿qué?
M2 por G. O sea que el estiramiento que tiene delta X2, ¿quién es? M2G sobre la constante elástica. Esto me queda 8 kilogramos por 9,8 metros al segundo cuadrado sobre K, que son 4.900 newton sobre metro. O sea que esto me queda, a ver quién, si yo me hice mal las cuentas, ¿cuánto les dio esto? Vean ustedes. Esto queda en metros, ¿no? Delta X en metros. 0,016. 0,016 metros. Eso es el estiramiento del resorte, ¿no? Depende que te pregunten, si me piden el estiramiento, ya está. Ahora, si me piden la posición final del resorte, esto que me queda. Posición 2 menos la posición natural es igual a 0,016 metros. O sea, la posición final del resorte en el eje X es X0 de la posición natural más 0,016 metros. La posición natural del resorte, ¿cuánto era? 9 centímetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 9 centímetros es como 0,09 metros más 0,016 metros. O sea que esto da algo así como 0,106 metros. Si me pidiesen la posición final medida con respecto al sistema de referencia que pusimos en el techo para cuando colgamos el segundo peso y llega al equilibrio. ¿Estamos ahí? Bueno, buenísimo. ¿Cómo completamos o tratamos de ponernos al día con las herramientas que vimos aplicadas a este caso? Vamos a la idea de el trabajo hecho por nosotros. Ahora bien, nosotros, si pensamos lo que vimos recién, vamos a pensar el caso más sencillo, que es que tenemos un resorte o muelle enganchado a un cuerpo y estiramos ese cuerpo, ¿no? ¿Sí? Estaba acá, que está en la posición natural, le hacemos una dada fuerza y lo llevo a una nueva posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces produje un estiramiento del resorte y en todo momento yo tiro por un lado y el resorte trata de volver a su posición de equilibrio. En general lo que se suele hacer es, si llamo X0, si pongo el sistema de referencia ahí, en la pared. Otra cosa que se hace naturalmente, una opción bastante coherente, es decir que X0 vale 0. A veces te ahorra un poquito las cuentas porque en vez de escribir K por delta X, cuando hablas de la fuerza elástica, escribís directamente K por X, menos K por X, la fuerza de tipo elástica móvil, ¿no? Sin sacar el módulo, perdón. Ahora bien, si vos querés hallar la fuerza que hace el resorte sobre el cuerpo, la fuerza elástica va para allá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y tenés un desplazamiento constante. De acuerdo a lo que habíamos definido como diferencial de trabajo, uno lo puede escribir como el producto escalar entre la fuerza, producto diferencial de R. ¿O no? Acá está todo en el mismo plano. Tenés una ventaja
que podés desarrollar fácilmente el producto escalar, que es el módulo de la fuerza, por el módulo de desplazamiento, que como es en el eje X, el diferencial de X, por el coseno del ángulo entre los dos, que es 180 grados, ¿no? Coseno de 180 grados es menos 1, o sea que el diferencial de trabajo hecho por el resorte es menos la fuerza elástica, que es K por delta X, porque era el módulo, ¿no? ¿Sí? Era el módulo, que si pusiste, una de las ventajas es, habíamos dicho, para entender un poquito mejor, en vez de llamarlo delta X, si pones el 0 del sistema del X0, la longitud natural la llamas 0, o sea, pones el 0 del sistema de referencia ahí, entonces esto te queda acá por X, la fuerza elástica, ¿no? El módulo, por diferencial de X. Si nosotros decimos eso integro de ambos lados, integro el diferencial de trabajo, me da menos la integral de K por X diferencial de X. ¿Sí? Entonces, el trabajo hecho con un resorte, ¿sí?, es la integral de esta cosa entre una posición inicial y una posición final, que eso depende de dónde hasta dónde estás evaluando el trabajo hecho por el resorte. ¿Sí? Depende de qué pedacito querés evaluar. Entonces, si esto lo integro, ¿cómo me queda? K por X, la integral, vamos a escribirlo paso por paso, porque a veces lo que abunda no daña. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo puedo escribir el resultado de la integral, ¿quién es? K, hoy, y ahí va. Vamos a escribirlo bien. K por X cuadrado sobre 2, entre una posición inicial y una posición final. O sea que el trabajo hecho por el resorte lo voy a poder escribir por suerte como, saco el signo menos afuera, un medio de K por la posición final al cuadrado menos un medio de K por la posición inicial al cuadrado. Y ahora, ¿qué sacan? ¿Qué miran eso firme, firme, con el ceño fruncido? ¿Y qué sacan? ¿De qué información dice? Pará, está pasando algo muy particular. Esta posición inicial lo voy a llamar distinto. No, no voy a llamar. Voy a corregir eso y seguir. Ahora sí me gustó más. ¿Qué le llama la atención en relación a lo que vimos en las clases previas de acá? ¿No le llama la atención nada? El trabajo depende solamente de la posición inicial y la posición final. Cuando un trabajo depende solamente de la posición inicial y la posición final, y no de la forma o de la trayectoria, cuando es independiente de la trayectoria y solamente depende de un estado inicial y un estado final, lo que me está mostrando esto, que la fuerza elástica es una fuerza como es una fuerza conservativa. Lo mismo que me pasaba cuando evaluaba el trabajo hecho por el peso. Solo dependía de la posición inicial y de la posición final. Entonces, esto lo que me está mostrando que la fuerza elástica es una fuerza de tipo conservativa. Si es conservativa, se la puede asociar un potencial,
Entonces, si la puedo asociar a un potencial y miro con mucho cariño eso, esto lo podría llamar como energía potencial elástica final, y este término lo vamos a llamar energía potencial elástica inicial. Y tengo el signo menos ahí. O sea que el trabajo hecho por la fuerza elástica, el trabajo hecho por el resorte, lo puedo escribir como menos la variación de una energía potencial elástica. Como corresponde, y vimos en la clase previa, toda fuerza conservativa tiene asociado ¿qué? Un potencial. Entonces, otro ejemplo de fuerza conservativa es la energía, o sea, la fuerza hecha por un resorte o muelle, las fuerzas elásticas. ¿Sí? Ya vimos el segundo caso de una fuerza conservativa. Hay un montón de cosas que uno puede hacer para jugar con esto. Por ejemplo, decir, si yo pienso, a pesar que el dibujo me sale torcido, dibujo un resorte como el de recién, que es f en x, en función de x, la fuerza en función de x, bueno, me salió medio fiecho. Si la fuerza es una función de x, la dibujo concretamente con el signo menos como corresponde. Si yo defino el estado inicial como x0 igual a 0 y el estado final acá, la integral que nos da trabajo es el área bajo la curva, algo sabíamos. El trabajo nos da el área bajo la curva de la gráfica de la función fuerza en función de la posición, en este caso, ¿no? Es el trabajo, y el trabajo es el área bajo la curva. En este caso, es el área bajo la curva de una recta, y la dibujo así porque tiene pendiente negativa. ¿Sí? Si la fuerza es conservativa, entonces dijimos, la energía potencial elástica, entonces, al ser la fuerza elástica conservativa, eso me permite definir una energía potencial elástica. La energía potencial elástica, si la posición de referencia o inicial es 0, la podría escribir como un medio de K por X cuadrado. ¿O no? Si yo quisiera graficar esto, ¿cómo me queda? Tengo un resorte. Esta es la posición de referencia, x0, y ese resorte lo estiro mediante una fuerza. ¿Qué hace este resorte? Cuando lo suelto al cuerpo, yo lo estiré con una fuerza, el resorte trata de restaurar su posición y ¿qué hace? Va a ir acá y va a empezar a moverse ¿para dónde? Para allá, hasta que llegue a una posición acá que es igual, y acá hay un delta X y acá también hay un delta X. En absoluto, ¿no? Entonces empieza a ir y venir entre esas dos posiciones de referencia. No puede salir de ahí, entonces si yo quisiera graficar esto, lo que estaría diciendo que la energía potencial elástica, ¿qué forma tiene que tener? Una Si esta parábola. energía potencial es una parábola, claro. Perfecto. Si esto es coherente, a mí me va a salir fiero, pero se supone que es totalmente simétrica. Y va a llegar y va a barrer para los costados hasta la misma posición. Si acá llega hasta una posición A, que por ahora vamos a llamar A, pero que nos gusta, pero podemos ver que esto tiene sentido, acá va a alcanzar una posición menos A con respecto a, a la posición de equilibrio, que yo la puedo tomar como 0 para que me sea más cómodo. ¿Sí? Es una parábola
porque la energía potencial es una función de X, que lo escribimos así, es una función de X, y la voy a poder escribir como un medio de K por X cuadrado, esto solamente porque estoy suponiendo que X0 es igual a 0. Entonces, ¿qué hace el resorte? Yo lo estiro hasta una posición, si no hay rozamiento con el suelo, ¿qué hace el cuerpo? Pasa para otro lado, va hasta menos A, vuelve, idealmente seguiría así de por vida, ¿no? En situación ideal, si no, pierde energía bajo ningún punto de vista. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si yo aplico el teorema de conservación de la energía acá, ¿qué es lo que pasa con este resorte que va y vuelve entre esas dos posiciones? Llega hasta una posición X, que la podemos llamar A, si quieren, para que sea más lindo, que puedo mover. Entonces llega, va entre estas dos posiciones, vamos a ver, va a andar fluctuando en situación ideal, corriéndose menos A para atrás y A para acá. Va y vuelve, va y vuelve. Si uno piensa qué pasa con este resorte y este cuerpo, ¿no? Cuando llega al extremo, ¿qué le pasa? Se está moviendo para acá, llega al extremo y se empieza a mover para otro lado. ¿Qué le pasó a la velocidad? Si yo lo planteo justito antes, ¿no? Lo planteo antes. ¿Qué dirección tiene la velocidad? Para allá, ¿no? Justito después, en la misma posición, pero cuando vuelve. ¿La velocidad por dónde va? Para allá, ¿no? Si la velocidad era positiva y después negativa, ¿qué tuvo que haber pasado matemáticamente? Teorema de Rolle. Tuvo que haber acelerado. Bueno, tuvo que haber pasado por cero. Tuvo que haber pasado por cero. Entonces, esto nos demuestra que cuando el resorte uno lo estira y va y vuelve entre esas dos posiciones extremas, en los extremos la velocidad ¿cuánto vale? Cero, porque la velocidad cambia. Pasa de un valor positivo a uno negativo. ¿Sí? Entonces, en los extremos de este movimiento, uno lo que ve es que la velocidad vale cero. En A vale cero. Si yo tengo un resorte que lo estiré y no tiene rozamiento con nada, no pierde energía, ¿qué pueden decir está el ras del suelo en un movimiento horizontal? ¿Qué pasa con la energía mecánica de ese sistema? Sin rozamiento se mantiene. En situación ideal, la energía mecánica para un resorte es constante. Entonces, si la energía mecánica es constante, fíjense lo que está diciendo. Cuando llego al extremo, la velocidad es cero. Entonces, toda la energía mecánica se transformó ¿en qué? En los extremos, en el máximo estiramiento del resorte. La energía mecánica va a ser la suma, en este caso en un resorte que se desplaza horizontalmente, va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica, y esto tiene que ser una constante. En el extremo, acá, la velocidad es cero cuando llega a. O sea que toda la energía mecánica se halla en forma de energía potencial elástica. A medida que va volviendo, empieza a aumentar su velocidad y cuando pasa por el punto de equilibrio, acá, la velocidad es máxima. ¿Por qué es máxima la velocidad? Porque ¿cuánto vale la energía potencial en el punto de equilibrio? O ese punto natural del resorte.
Cero. Cero porque no hay estiramiento. Entonces transformó toda la energía mecánica en energía cinética en este punto. ¿Y qué hace después? Empieza a perder energía cinética a medida que se mueve para el otro lado y que empieza a recuperar energía potencial, ¿o no? De manera tal que esto mantenga la energía mecánica constante. La energía mecánica del sistema tiene esta forma, es una constante. Y la energía cinética hace justamente lo contrario de la energía potencial. Sepan disculpar ustedes, pero eso es una parábola. Entonces, en el medio, en la posición de equilibrio, la energía cinética, ¿cómo es? Máxima. Y tiene que ser igual a quién? A la energía mecánica. A medida que va disminuyendo la energía cinética, va aumentando quién? La energía potencial, ¿no? De manera que la suma de los dos, ¿quién me dé? La energía mecánica del sistema. Entonces, esto que está acá, que me salió horrible, es la energía cinética. Es decir, que si ustedes se paran en un punto, yo me paro acá, miro acá, tengo esta energía cinética. Y este pedacito de acá a acá es la energía potencial. Si lo pongo acá arriba, ¿qué tengo? La suma de los dos, ¿qué me da? La energía mecánica. Entonces, lo que está pasando, a medida que el resorte se va moviendo, llega entre esas dos posiciones extremas, que yo agarré el resorte, es algo que ya tenemos medio presabido o lo hemos visto. Si yo agarro el resorte y lo estiro, ¿qué hace el resorte? Va y vuelve, va y vuelve. Lo que pasa es que en la realidad pierde energía y a la larga, nada, se queda quieto. En situación ideal, si la única fuerza que actúa es la fuerza que hace el resorte, la energía mecánica del sistema se conserva. Entonces lo que hace en todo momento es intercambiar energía potencial con energía cinética de manera tal que se conserva la energía mecánica del resorte. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sofía, García, Morales. Ah, pusiste todos los nombres. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Los demás no sé porque no les veo la cara. ¿Se entiende? Juan. Sí, se entiende. No sé si me estás viendo, pero te estoy asintiendo. Sí, sí, a vos sí, 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 pues ahora te voy a preguntar ya. Bueno, si también uno juega un poquito con lo que vimos, yo quiero usar todo lo que vinimos viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que si una fuerza era conservativa, si uno juega un poquito, qué pasaba? Se podía escribir, la fuerza se podía escribir como el gradiente de un potencial. En particular, lo habíamos relacionado con las derivadas en las direcciones, ¿no? O sea, lo habíamos relacionado con la derivada direccional. Fuerza en X con la derivada del potencial en X. Habíamos dicho que era igual. Eso significa que si la fuerza es conservativa para este caso, uno podría escribir que f en x es menos la derivada de la energía potencial con respecto a la variable x. ¿Sí? Si la fuerza es conservativa. Fíjense que esto respeta lo que habíamos visto, porque si uno pone menos la derivada con respecto a x de la energía potencial, que la energía potencial elástica, ¿quién es? Un medio de k por x cuadrado, ¿sí? ¿Esto quién me queda? Menos k por x. Entonces recupero lo que ya sabíamos. Puedo asociar esa energía potencial elástica con quién? Con la fuerza, ¿sí? Conservativa, de una fuerza conservativa. ¿Está? Y cumple los requisitos de que se puede escribir en realidad una fuerza o puede escribir como menos el gradiente es el potencial. En este caso, es la fuerza en X con la derivada del potencial en la dirección de X cambiado así. Cumple todos los requisitos de tratarse de una fuerza conservativa. Tiene, ¿por qué uno mira esto en realidad? Esto es interesante, tiene varias razones para mirar este pedacito. ¿Sí? Si la fuerza es conservativa, se escribe como menos la derivada o el cambio de energía potencial a lo largo de una dirección. Acá estamos pensando que tengo un resorte en un plano horizontal sin rozamiento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si esta derivada da cero? O sea, que digo, bueno, me pongo a analizar un poquito esto. F de x es menos derivada de la energía potencial elástica
con respecto a x. Y si esto da 0, si la derivada de u con respecto a x da 0, que puedo volver al gráfico y ya me doy cuenta, ¿dónde ocurre eso? En la posición de equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? La única forma que ocurre eso, entonces, es que x valga 0. O sea, la única forma que la fuerza, o en este caso, el cambio de energía potencial sea 0, ¿sí? Es en la posición de equilibrio. Esa que teníamos, o posición natural del resorte, en este caso podemos decirlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Qué pasa si yo muevo el resorte un pedacito? Es decir, bueno, vuelve al gráfico ese. Nosotros teníamos el gráfico del potencial. U. Sepan que me salen fieros los dibujos, pero bueno, estoy haciendo a mano alzada, no quiero. Bueno, mejor ahí. Yo me paro en un pedacito acá. Me moví un chiquitín para acá, desde la posición de equilibrio. Si me muevo un poquitito de la posición de equilibrio, y lo quiero ejemplificar, me muevo un poquitito de la posición de equilibrio, que es el eje X, el resorte va a ser una fuerza para allá, ¿no? ¿Sí? Lo desplacé hacia la derecha. Entonces hace una fuerza que lo va a intentar volver para acá. Si yo me desplazo para el otro lado, un chiquitito para la izquierda, en esta posición, el resorte va a ser una fuerza para allá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? En este caso, cuando voy de este lado, la derivada de u con respecto a x, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces la fuerza es ¿hacia dónde? Hacia la derecha, que es lo que dibujamos ahí. De este lado, cuando hago acá, la derivada de la energía potencial elástica con respecto a x es menor que 0. Entonces la fuerza es ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? Mayor que 0, perdón. Cualquier cosa. Casi hacemos lío. De este lado la derivada es positiva, ¿no? Tiene pendiente positiva. Así, a ver, está tangente. Ahí. Pendiente positiva. Cambiado de signo, me da una fuerza negativa. Moraleja de todo esto, si la desplazo un poquitito hacia la izquierda, le hace una fuerza hacia la derecha, o sea, está acelerada hacia la derecha. Si la desplazo hacia la derecha, experimento una fuerza hacia la izquierda. Por lo tanto, una aceleración hacia la izquierda. Entonces, ¿qué puedo decir a partir de ese razonamiento básico? Que la posición esta, el estiramiento natural del resorte, x0, representa, ¿sí?, una posición de equilibrio que se llama estable. Una posición de equilibrio inestable en física, entonces no lo vimos, no lo ven mucho, pero vamos a pensarlo un poquito. Representa una posición de equilibrio estable. Cuando uno habla de equilibrio estable, es decir, que las fuerzas tratan de restaurar el sistema a esa posición y vuelve naturalmente a esa posición. Los ejemplos básicos de posiciones de equilibrio es
justamente ese. Si uno tiene una pelota en una cosa que tiene un formato así, y agarra la pelota, estaba acá, naturalmente. La muevo acá la pelota, ¿qué va a hacer la pelota? A la larga va a volver a esta posición, que representa una posición de equilibrio estable. Ahora, si yo tengo un cuerpo, un sistema o una montaña que tengo una cosa así, y tengo una pelota acá arriba, ¿sí? Y la muevo para allá, se va a mover para acá, y va a tratar de venir acá, y no va a volver a esta posición de equilibrio, que es una posición de equilibrio inestable, porque cualquier perturbación la parte de esa posición y no la vuelve a recuperar, ¿sí? Salvo que hagas un trabajo para recuperarla. Pero por sí sola no va a tratar de volver a esa posición de equilibrio. Entonces, esto nos muestra en particular que la posición de equilibrio de un resorte es una posición de equilibrio estable, o la elongación natural del resorte, o la posición de equilibrio, que ahora vamos a ver que no tiene por qué ser estrictamente lo mismo, es una condición de equilibrio estable. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Para terminar esto, la clase de hoy, vamos a hacer un problemita que es interesante, que a mí me parece lindo. Así, la clase que viene, terminaríamos con los conceptos teóricos que necesitan para el parcial. Vamos a tratar de hacer una práctica, vemos si el lunes, o vemos cuándo, pero vamos a tratar de hacer una práctica, pero vamos bastante razonables. Lean un poquito ese problema, que es bastante interesante, tiene un poquito de todo, ¿sí? Y lo planteamos, y con eso resolvemos todo lo que sea de muelles o resortes, y la clase que viene vamos al movimiento armónico simple, tratándolo de enganchar un poquito con esto, y todo junto. Y ya estarían en condiciones de resolver todas las prácticas, salvo una cosita de la práctica 7 que la modificaron, que hoy la vuelvo a subir. ¿Sí? Bueno, léanlo un cachitito, yo ya tomo un mate, y así lo resuelvo. Lo leyeron con mucha buena voluntad, ¿sí? Entonces, la situación sería algo así, vamos a representar. Voy a intentar hacer lo mejor posible. Ahí está. Bueno, entonces tengo el cuerpo, no me va a salir, entonces vamos a cambiar estrategia. Entonces tengo el cuerpo enganchado al resorte, que tiene una posición natural, como se llama por acá, X0. Voy a poner un eje X y agarrado acá.
como si pusiera el 0 de mi eje X ahí, ¿no? ¿Está? Entonces estiro el resorte, que lo colgué de una masa, y se estiró. Hasta que por un rato se quedó quieto en alguna posición. ¿Está? Que esta la llamamos posición de equilibrio. Si uno mira las fuerzas que actúan sobre el bloque, ¿qué fuerzas tiene? El peso, la fuerza normal y la fuerza que hace el resorte, ¿no? Cuando se queda en su posición de equilibrio, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y esto es como si yo hubiera puesto momentáneamente un eje X acá. Esto lo conozco, tiene una altura de 1,2 metros y este ángulo era de 37 grados. Y también conozco la masa, ¿no? Vamos a anotar acá los datos porque si después me voy a olvidar. ¿Sí? El peso del bloque son 40 newton, si conozco la masa, H es 1,2 metros, la pendiente θ es de 35 grados, la constante elástica 30 newtons sobre metros y la longitud natural x0 son 20 centímetros. Primero, ¿por qué me gusta este enunciado? Porque me pregunta, en la primera instancia dice determinar la distancia de equilibrio. La posición de equilibrio no tiene por qué ser la posición natural del resorte. ¿Estamos de acuerdo con eso? En este caso ¿Cómo? se refiere Perdón, no entendí eso. no, perfecto. O sea, la posición de equilibrio no tiene por qué ser la posición natural del resorte. En este caso uno habla de posición de equilibrio porque se equilibran las fuerzas, que no coincide con la posición natural del resorte, que la posición si no tuviese nada colgado ni estirándolo. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, si uno quisiera resolver este problema y sacar la condición de equilibrio, ¿sí? La posición de equilibrio XE, ¿sí? ¿Qué tendría que escribir? Uno puede escribir al inciso A, suma de fuerzas en X, porque puse para este caso la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? ¿Qué tengo? Puedo escribir el peso en X menos la fuerza del resorte, y esto me da 0 porque está en equilibrio. ¿O no? Si juego un poquito, este ángulo es θ también, o sea que peso en X lo podría escribir como P por el seno de 35 grados. Peso en X es P. Digo, la física terminó casi acá, casi. Me falta un paso más y termina la física y después paso a hacer matemáticas. El peso en X lo puedo escribir por P con el seno de 35, menos la fuerza que hace el resorte. Que la fuerza que hace el resorte, el módulo, está por delta X. Y esto tiene que dar 0. No puedo poner K por X, ¿por qué? Porque mi posición de referencia no es 0, en donde es la posición natural del resorte. Mi posición de referencia es arriba de todo. ¿Sí? Entonces no puedo poner igual a 0. O sea que si juego un poquito ya con las cuentas, digo que P por el seno de 35 grados, vamos a hacer un pasito más, digo, ya es igual a K por delta X, o sea que P por el seno de 35 grados 35, ¿no? ¿Saben qué? Bueno,
35, vamos a meterle una pequeña corrección, perdón, ¿eh? Yo había hecho las cuentas con 37. Así estoy seguro de las cuentas, si no tengo que hacer las dos cuentas vueltas. 37 grados. Vamos a cambiar eso porque si no queda horrible. Lo voy a poner acá 37 grados. Ahí está. Y ahí lo había anotado bien, 37. Mira, seno de 37, seno de 37, pues seno de 37 da 0,6 y dan las cuentas redonditas, y si no me llega otro número fijo. Esto sobre K. Y delta X, ¿quién es? La posición de equilibrio menos la posición natural del resorte, ¿no? Que es el delta X. O sea que la posición de equilibrio del resorte, en este caso, es la posición natural más P por el seno de 37 grados sobre la constante elástica. Y yo no me equivoqué, revisen las cuentas, jueguen, la posición de equilibrio da estrictamente 1 metro. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Importante que entiendan que no es lo mismo la posición de equilibrio que la elongación natural del resorte. Dicho eso, vamos a la segunda pregunta. Voy a escribir con otro color porque no me gusta. La posición de equilibrio es 1 metro. Bien. La segunda pregunta, tiene dos partecitas, me dice: suponga que inicialmente el bloque se encuentra sujeto a una instancia igual a la longitud natural del resorte y en ese momento se lo suelta. Lo tengo en la longitud natural, el bloque y lo suelto. ¿Qué va a hacer? Tirado por el peso, en X, va a descender por el plano, ¿o no? Hasta llegar a su máxima elongación, ¿o no? ¿Y después qué va a hacer? Va a volver por el plano hacia arriba. Y ese movimiento debería ser infinito, oscilaría infinitamente en torno a la posición de equilibrio, no en torno a la posición natural. Porque es como que corrí todo el sistema. Cuando yo le colgué un cuerpo en este plano inclinado, lo solté, empiezo a oscilar en torno, se mueve en torno a la posición de equilibrio, no en torno a la posición natural. ¿Está en esta situación? Bien. Y me pregunta, ¿cuánto vale su rapidez cuando pasa por la posición de equilibrio? ¿Cuál es la distancia máxima a la que llega el bloque? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer por las malas, pero es lo que sabemos. ¿Sí? Es decir, si yo tengo ese bloque, que lo que hice fue llevarlo hasta acá, lo tenía acá en reposo y lo solté, va a llegar y va a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Lo que hace es una longitud máxima. Y lo que tengo que pensar es cómo resuelvo eso, cómo respondo esas preguntas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué fuerzas actúan durante todo el movimiento? Las mismas, el peso, la normal y la del resorte. Bien, la normal hace trabajo y el peso y el resorte son fuerzas de qué tipo? Conservativas.
El peso y el resorte son dos fuerzas conservativas. O sea que lo que me está garantizando ese análisis es que la energía mecánica del sistema se tiene que conservar. Entonces la herramienta que tengo para resolver cualquier inquietud en esta parte es la conservación de la energía mecánica. Entonces vamos de vuelta a las preguntas para tenerlas en la cabeza. Supongo que inicialmente el bloque se encuentra sujeto a una instancia igual a la longitud natural del resorte y en ese momento se suelta. ¿Cuánto vale su rapidez cuando pasa por esta posición de equilibrio? ¿Y cuál es la distancia máxima a la que llega el bloque? ¿No? Y eso lo vamos a resolver pensando en que voy a borrar lo que hicimos, total, no pasa nada, ya tienen el video, ¿sí? Lo vamos a resolver usando la conservación de la energía mecánica. Bueno, y vamos a hacer algún pequeño ajuste. Total, esto lo pongo acá. Miran el video y lo reconstruyen, así que... Bien. Entonces, voy a hacer así una... Vamos a hacer un poquito de la geometría, porque si no... Yo tengo esto así. Supongan que ponemos el 0, la altura acá. Como tengo que medir alturas, puedo ponerlo ahí, ¿no? Entonces el 0 es al nivel del suelo, no tendría por qué ser así. Tengo que h es la altura, ¿sí? Acá voy a tener una posición, la posición natural, y por acá la posición de equilibrio. Y acá sería la longitud máxima que llega al resorte, que vaya uno a saber cuánto es, pero podemos calcular. ¿Sí o no? Si yo trazo líneas horizontales, ¿sí? A esto de acá lo puedo llamar el h de equilibrio, y esto lo podría llamar h0, ¿o no? Y conozco el ángulo. Digo, porque hay que jugar con trigonometría, no tiene mucho. Entonces, la herramienta fundamental dijimos que era que la energía mecánica era constante, entre dos puntos cualesquiera. ¿De dónde lo largamos? Mi posición inicial es esta, haga lo que haga. ¿Sí? Este es mi estado inicial. Pero, entonces, este es mi estado inicial, porque dice que lo dejo caer desde la posición de equilibrio. Desde la elongación natural del resorte. Lo deja caer, o sea que la velocidad inicial es hermosamente cero. ¿O no? O sea que yo podía escribir para cualquier estado, si la energía mecánica es constante entre dos estados de referencia cualquiera, que la energía mecánica, ahí voy a caer eso, la mecánica, la voy, pero inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial es siempre la misma. ¿Cuál es? La de la posición de equilibrio, ¿o no? De equilibrio, vale. La posición de la elongación natural, ¿o no? Entonces, imagínense que yo planteo la conservación de energía entre la elongación natural y la posición de equilibrio, como estados iniciales y finales. Se me queda energía cinética inicial más energía potencial
elástica inicial más energía potencial gravitatoria inicial. Igual a quién? La energía cinética final más energía potencial elástica final más energía potencial gravitatoria final. ¿Estamos de acuerdo ahí? Una gran ventaja. ¿Cuánto da la energía cinética inicial? 0. Si lo dejo caer, dice, desde la elongación natural. ¿Cuánto da la energía potencial elástica inicial? ¿Está estirado el resorte? ¿Cuánto es delta X? 0. O sea, la energía potencial elástica inicial vale 0. Esto es porque la velocidad inicial vale 0. Y esto es porque el delta X inicial vale 0. O sea que únicamente tengo energía potencial gravitatoria. Y ahora remangarme y jugar con la trigonometría. Entonces, energía potencial inicial, ¿quién es? M por G por H0 lo llamamos, ¿no? De acuerdo al dibujo. ¿Sí? Igual a un medio de la masa por la velocidad final, que es la velocidad en la posición de equilibrio al cuadrado, más la energía potencial elástica, que es un medio de K por delta X en este caso, ¿no? Delta X al cuadrado. El delta X es la posición de equilibrio menos la posición natural al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria en el estado final, que es M por T por H. Lo que quiero averiguar es la velocidad con que pasa por la posición de equilibrio, o sea que voy a reescribir todo, tiro todo para el otro lado, entonces ¿qué me queda? mg H0 menos mg H de equilibrio menos un medio de K por xc menos x0 al cuadrado es igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad en la posición de equilibrio al cuadrado. Puedo pasar la masa dividiendo todo, sacando factor común, cancelar, ¿no? O sea que esto lo podría reescribir como quiera. Si esto cancelo la masa acá, me queda en realidad, si hago la cuenta del tirón, ¿se dan cuenta o hago paso? ¿De cancelar la masa? Sí, porque me queda dividiendo acá abajo de K nomás. Sí. Bien. O sea que esto me queda 2P por H0 menos HE, ¿sí? Menos K sobre M si despejan, la posición de equilibrio menos la posición en X de elongación natural al cuadrado igual a la velocidad de escape, o la velocidad de escape, la velocidad de equilibrio al cuadrado. Y ya tengo todo, o sea, porque HE y H0, ¿dónde lo saco? De trigonometría, ¿no? Si yo miro el cuadradito acá, ¿cómo saco H0? Si yo miro el triangulito, tengo una cosa así, esto se llama X0, de acá hasta acá se llamaba H, y esto de acá se llamaba H0. Y este ángulo es 37 grados. Trigonometría, ven que había alguien que quería levantarse. Bueno, se fue.
No me parece más. Bueno, entonces, este es el cateto opuesto, ¿sí? Seno 37, que es cateto opuesto sobre X0, que es el radio hipotenusa. Ah, no. O sea que el opuesto es X0, que es dato, por el seno 37, y el opuesto que es H menos H0, y esto es igual a X0 por el seno 37. O sea que H0, si lo tiro para otro lado, me queda H grande menos X0 por el seno 37 es igual a H0. Lo mismo con la posición de equilibrio. Esto era el equilibrio que lo tenía información. Cateto opuesto, de acá hasta el suelo se llamaba H grande, de acá hasta acá era H de equilibrio. Entonces de vuelta, y esto es 37. Seno de 37 grados, de vuelta, cateto opuesto, ¿sí? Sobre la posición de equilibrio. O sea, la posición de equilibrio, el seno de 37 es este cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto opuesto no era ni más ni menos que ¿quién? H menos el H de equilibrio. ¿O no? O sea que H de equilibrio es H grande, que era 1,2 metros, menos la posición de equilibrio por el seno 37. O sea que ya tengo todo, vengo, reemplazo y saco la velocidad con que pasa por la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguro? La ventaja que tenemos el vídeo es que puedo volver a borrar sobre esto y plantear la elongación máxima del resorte, ¿no? Volvamos acá. Si quiero la elongación máxima del resorte, ¿qué pasa en la elongación máxima del resorte? ¿Cuánto vale la velocidad cuando se estira el todo? 0. ¿Sí? Entonces, para la elongación máxima, así que las cuentas son todavía más fáciles, porque para la elongación máxima, esto se hace 0 y me queda así. Lo mismo vamos a tener que borrar, vamos a reescribir esto. ¿Sí? Entonces, para la elongación máxima, lo que tengo es que toda la energía potencial, como se conserva la energía, se transforma en ¿qué? En energía cinética y en potencial. Potencial gravitatoria se transforma en energía potencial elástica y en potencial gravitatoria. Perdió energía potencial gravitatoria y la fue transformando en ¿qué? Energía potencial elástica a medida que iba bajando. Perdía altura y ganaba elongación en el resorte. O sea que esto lo puedo escribir como para la elongación máxima m por g por h0 igual a ¿qué? 1/2 de k por el x máximo, ¿no? Que no sé cuánto es, menos la longitud de referencia natural al cuadrado más ¿sí? m por g por h máximo. Lo único que tengo que hacer ahora, voy a borrar lo que no me sirve,
Pero todo sale, básicamente, insisto, de conservación de la energía, ¿no? No hay que hacer cosas muy raras. Entonces vuelvo acá y digo, bueno, el triangulito ahora que tengo es llegar a la elongación máxima, que es X, ¿no? La altura de la elongación máxima, de acá hasta el nivel del suelo, era H, y esto es H chiquito, o el H máximo, ¿sí? Y esto sigue siendo 37 grados. Y esto sigue siendo el cateto opuesto. Entonces el seno 37 grados, de vuelta, es el cateto opuesto sobre X, o sec X, por el seno 37 es el cateto opuesto, de vuelta. O sec X por el seno 37, cateto opuesto, ¿qué tienes? H grande, la altura máxima del plano, menos el H de la elongación máxima, ¿no? O sea que el H de la elongación máxima es una función de X, ¿no? Que vaya y que lo puedo escribir como H menos X por el seno de 37 grados. Entonces ahora que tengo esto, vuelvo y ahora sí, bueno, para. Entonces puedo escribir M por G por H0 igual a un medio de K por X menos X0, que X0 es dato al cuadrado, más M por G por H máximo, que H máximo es H al cuadrado menos X por el seno de 37 grados. Y aleluya, ¿qué queda? Puedo dividir todo por M para que quede una cuenta más o menos decente, pero es lo mismo. Me queda, voy a poner un 0 acá y me queda un medio de K por X menos X0 al cuadrado. Voy a ordenarlo muy particularmente, voy a poner primero el término negativo, menos mg seno de 37 por X, ¿no? Más M por G por H grande menos M por G por HC. ¿Y qué me quedó para resolver? Una hermosa cuadrática. ¿Sí? ¿O no? Tarea para el hogar. Si hacen bien las cuentas, ¿sí? El X máximo, háganlo para practicar, les da 1,8 metros. ¿Sí? Lo importante es que lo resolvimos pensando en la conservación de la energía mecánica. Hay otras maneras de hacerlo, que lo vamos a pensar la clase que viene cuando hagamos movimiento armónico simple. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Suficiente para hacer el día de regalo del día de la primavera, solamente me pasé 3 minutos. ¿Sí? Bueno, ahora en un ratito le subo y la actualizo a partir de las 7. Y bueno, el viernes ya nos vemos cómo hacemos lunes y martes para perder un poquito. Se supone que vienen más o menos al día, así que a ponerse. Duri. No, todavía falta, estamos ahí. El 6 es. Estamos pero re bien. Yo pensé que estábamos mucho peor, se me pasó. A ver, pendejo con una cosa. Pero tenemos toda la semana que viene para practicar. Tuvimos una barbaridad. Bueno, vamos a hacer un examen de práctica entonces la semana que viene. Después el viernes que viene aprovechamos y hacemos una autoevaluación. ¿Les parece?
A descansar. Disfruten el día. Lo que queda. Listo, gracias. Nos vemos. Hasta Nos luego. vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Vamos a hacer la grabación.